En nuestra Biblia en Génesis capítulo 22. El día de hoy terminamos nuestra serie. Esta noche, si puedes creer. Y creo y espero que durante este tiempo, de cada palabra soltada, de cada cosa que Dios habló, haya movido tu fe a un nivel más alto. Dice Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Padre, te damos gracias, papá, en esta noche. Gracias por tu presencia, papá, en medio de nuestras vidas. Que seas tú hablando, Señor, que seas tú moviéndote, papá. Que seas tú trayendo, Señor, tu reino en medio de este lugar, papá. Que se establezca, papá, tu reino. Que se establezca, papá, tu presencia en medio de nuestras vidas, papá. Y usa mi boca como ese instrumento, Señor, para transmitir lo que hay, papá, en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar y mientras se sienta, dile al que tienes al lado: si puedes creer. ¿Ya cuántos conocían esa historia? Eso es lo bueno de hablar con una iglesia que es amante de la lectura, de la palabra de Dios. Esa iglesia que tiene hambre de conocer más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, les estoy echando flores y aún así no gritan, no dicen amén, gloria a Dios. O decirle a Dios: heme aquí, aquí estoy. Conocemos esa historia y quiero entrar directo de lleno a lo que papá ponía en mi corazón para esta noche. Y obviamente la palabra retó mi vida, retó mi corazón, y espero que sea igual con tu vida. Dile al que tienes al lado: te van a retar. Vamos, dile otra vez: te van a retar. O como diría, para ponernos en tono de lo que vamos a compartir el día de hoy: probó Dios a Abraham. Te van a probar esta noche. ¿Cuántos quieren ser probados? Hay como que 2, 3. La historia relata que era cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Una tarea fácil, ¿verdad? Algo sencillo, algo cómodo, algo que no le iba a costar a Abraham en lo natural. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar a su hijo? ¿Cuántos estarían dispuestos a dar lo más apreciado en sus vidas? Bueno, creo que sí los va a probar Dios esta noche. Quiero concluir esta serie con esto. Abraham estaba a punto de llegar a un momento de transición. Estaba a un punto de llegar donde Dios lo iba a llevar hasta el límite de su fe. Yo creo que ni el oro había sido puesto a prueba a un fuego tan ardiente. En la Biblia conocemos 2 personajes que Dios los lleva hasta un extremo. Bueno, son 3, pero quitando a Jesús un poquito al lado y enfocándome al Antiguo Testamento, hay 2 personajes que Dios lleva hasta el extremo, que era Abraham y Jacob.
Digo, ni el oro había sido puesto a un fuego tan ardiente como fue puesto a Abraham en esta situación. Realmente era algo incómodo, iglesia, soltar lo que más amaba. Imagínate, después de una vida de tantos años sin poder tener familia, llegar a un punto, a una situación de ya tenerlo entre sus brazos. Y a lo que relata, como ya conocen esa historia, sabemos que ¿quién llevaba la leña cuando ya iban al monte? Era Isaac. Entonces ya había pasado años con que este Abraham ya había convivido con Isaac. Imagínate la situación de él cuando Dios le pide a su hijo. Tal vez muchos renegarían a esa petición de Dios. Tal vez muchos dirían: no puedo, Señor, no te lo puedo entregar, no te puedo dar aquello que más amo, porque tantos años anhelando y no pudiendo tener, y ahora tenerlo y que Dios te lo pida. Muchos dirán: Dios, tú me lo dices y ahora me lo quitas. Entonces la situación no es nada cómoda, iglesia. La situación o la escena no es de lo más agradable, tal vez en lo natural, si lo ponemos para cualquier tipo de persona. Porque saltaría a nosotros ese ser de reclamarle a Dios: ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué aquello que más amo me lo pides? Y me pides que me lo entregues, que lo entregue. El probar es lo mismo en esa parte, en esa expresión de la palabra, que tentar. Dirán: no, el diablo es el que tenta, ¿verdad? Es el que viene a tentarnos. Pero Dios de vez en cuando te lleva a una tentación. Pero créeme que el diablo te va a llevar para que caigas, pero cuando Dios te lleva es para que crezcas. Dile al que tienes al lado si puedes creer. Díselo fuerte, si puedes creer. Y nos lleva a ver el calibre de la fe de Abraham en esta historia. Realmente dejó su familia, y tal vez para muchos es fácil dejar su familia. No, ya no los aguanto y nos vemos, ya quiero salir de aquí. Tal vez a otros les piden que salgan de ciudad y tal vez ya están hartos de la ciudad donde viven y dicen: sabes que ya puedo salir, pídemelo, Dios, y me voy. Pero Dios no le pide cualquier cosa, le pide a su único. Y parece que la frase, como Dios se lo dice, empieza, yo creo que a calar y a profundizar y a entrar en lo más hondo del corazón de Abraham. Si vamos a la palabra, dice: toma ahora a tu hijo, dice, tu único, Isaac, a quien amas. ¿A poco no? Dios es como cuando te cortas y alguien te pone en la llaga el dedo y te lo empieza a apretar más y más y más para llevarte a un punto de quiebre en medio de tu vida. Y Dios estaba en esa parte, en esa expresión. La Biblia no lo dice, pero Dios me decía verlo de esta manera. Lo estaba acorralando, recalcando de lo que le estaba pidiendo hacer. No sé cuántos dirían amén. Dios, aquí estoy, heme aquí, yo estoy listo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se llama la serie? Si puedes creer. Sabemos que para Dios, y bueno, y hay otra cosa que revienta mi cabeza. Si Dios en Deuteronomio prohíbe que lleven sacrificios de humanos, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo? Porque a veces el creer no lo hacemos porque lo natural me limita. No puedo hacerlo. Y no te sales de los límites, no te sales de la estructura para poder llegar a un punto más arriba. Cuando está en el corazón de papá impulsarte y llevarte a otro nivel. Y en la parte iglesia que nos detiene, nos frena a no crecer.
Porque no creemos lo que Dios ha puesto en medio de nuestras vidas. No reconocemos que tenemos al Rey de todo, al que nos puede proveer y multiplicar, y aun cuando no sea Dios, dárnoslo. Y lo que tienes al lado, si podemos creer. ¿Cuántas veces te has quedado estancado en medio de una situación por no atreverte a dar el paso? Por decir, se sale del margen de lo que me han establecido, me han enseñado. Pero Dios, del corazón de papá salió esa petición. Papá nos quiere llevar a ese punto, iglesia, pero no vamos a poder avanzar si en nuestra vida no está el darle, aun cuando parezca algo imposible para mí. Hay pretextos y excusas para no hacerlo. Pero de vez en cuando Dios te va a llevar y te va a probar para saber lo que hay en tu corazón, iglesia. Es tiempo de que nos levantemos y no le rehusemos nada, papá, sea lo que nos pida. Porque no dice Dios probó a Abraham. Pero créeme que si papá te prueba y te pide algo que hay en su corazón, es para llevarte a un nivel más grande. Porque nuestra fe no crece, iglesia, porque nos quedamos estancados en esa posición. Dile que tienes al lado, es tiempo de creer. Dile que tienes al lado, es tiempo de creer. En la palabra no nos enseña, no nos muestra ninguna negación de Abraham, pero sus acciones nos dice que no le negó nada a Dios. Tal vez en la palabra no dice si renegó o no renegó, pero nos muestra acciones que hizo, que no le renegó a Dios, que no le repeló nada a Dios, que no le dijo, ¿por qué no agarraste al vecino, al de la otra ciudad, de la otra tribu? ¿Por qué me tienes que venir a mí? Sus acciones demuestran la capacidad de creerle a Dios. Tus acciones, iglesia, muestran la capacidad que tienes para creerle a Dios y creerle lo que ha puesto en medio de ti. Ponemos límites, barreras, por no poder creer. Oh, es que se sale fuera del contexto, se sale fuera de lo establecido. No, iglesia, es tiempo de creer. Y aun cuando no pueda ver, o aun cuando Dios me pida algo imposible para mí, decirle: Dios, si está en ti, yo lo voy a hacer. Y tal vez no que tus acciones demuestren que realmente lo quieres hacer. Porque Abraham, como te digo, nos enseña esa parte de la fe. Nos enseña esa parte de movernos en fe. Porque el creer, pensamos y lo encapsulamos o lo metemos en ese círculo donde pensamos que solamente si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Pero lo mides muchas veces con tu capacidad. Lo mides muchas veces con el recurso que tienes actualmente en medio de tu vida. Pero cuando Dios te pide algo, iglesia, va más allá de tus límites, va más allá de tus capacidades, va más allá de lo que naturalmente tú puedes dar. Pero está esa parte en nuestra vida de no atarlo, no ponerlo en un cuadro natural, sino de llevarlo y moverlo a un cuadro, a un plano espiritual. Porque aunque Dios lo soltó, tú lo cuadras o lo metes en la parte de tener el control de lo que está pasando en medio de ti y tener el control de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Y ese es el problema, que le ponemos un límite, un freno, y que no permito que la palabra de Dios me lleve a ese lugar que Dios ha dicho. Conocemos la historia, sabemos que Abraham se levantó muy temprano, preparó el cuchillo, preparó el fuego, preparó la leña, preparó lo que iba a sacrificar, lo que iba a llevar de ofrenda, de holocausto. Llevaba a su hijo.
Preparó todo inmediatamente al día siguiente. No hubo duda en su corazón. No pasó por aquí. Bueno, algo que me queda en duda, si le dijo a su esposa, no le dijo a su esposa. Es algo que me queda ahí porque no lo dice la palabra, pero no sé cuántos varones le dirían eso a su esposa, que lo que más ama, lo que más quiere, lo vas a llevar al desguazadero. ¿Qué harían, mamás? Si Dios le pide algo a tu esposo, y es lo que más amas, y que se lo lleve, dale cuello. ¿Cuántos dirían amén? Sí, llévatelo, vamos. Te preparo lonche, tortillas de harina, te caliento la carnita asada del día anterior para que te la lleve de lonche y te vayas bien preparado. ¿Cuántas mamás dirían amén? Ya ven, Dios te va a llevar a un lugar más alto, iglesia. Entonces regreso al punto, se preparó, se alistó, llevó todo. Y aun cuando no sabía el lugar, conocía la ciudad, pero no sabía el lugar exactamente. Y si quieres, se encuentren en tus apuntes. A lo mejor lo tenemos ahí, una prédica que el padre Rubén se aventó sobre esto, y respetos para lo que Dios le habló. Pero dicen que llega al lugar. Y el lugar donde llegan es la parte de un monte. Y sabemos, si escuchas esa prédica, nos habla donde Dios nos lleva a esa parte de la visión de que Dios le decía a Abraham: un día yo no voy a frenar mi mano y voy a poner mi mano sobre la vida de mi hijo y le voy a quitar la vida para salvación por ti, porque va a ser ese cordero que va a traer la salvación a todo el mundo. En el monte que lo llevó Dios a Abraham era en el lugar donde posteriormente, años después, Dios iba a llevar a Jesús, a su hijo, a su único, a su amado, a llevarlo a ese lugar para sacrificarlo. Pero dices, Dios es Dios y Dios conoce lo que va a suceder. Pero Abraham, humanamente, con su mentalidad carnal, tener la capacidad o ese calibre de fe de no negarle nada a Dios. No sé cuántos de aquí no le nieguen nada a Dios. Si a veces hasta tu música, tus estilos, cosas que sabes que no agradan a Dios, dice Dios, no te metas en esto. Cuando Dios quiere meter y quitarlo, porque eso te estorba para que vayas al siguiente nivel. Porque el que cree, créeme que va a ser impulsado de gloria en gloria, iglesia. Va a ser llevado de nivel en nivel, va a ser llevado de escalón a escalón, de estatura a estatura. Pero solamente lo puede hacer alguien que se atreve a creer y no frenarle, no limitarle nada a Dios. Que lleve tu fe como el oro a ese fuego, pero aún más ardiente que con lo que se funde el oro. Y que sea en ese tiempo moldeando tu vida y llevándola y dándole forma como Él ha dicho. Dile al que tienes al lado: ¿está listo? Vamos, dile, pues no eres tú, dile: ¿está listo? Dile ahí, Dios te habla. Ciertamente este diálogo, porque un poquito más de los versículos que leímos, podrás ver a Isaac preguntándole a Abraham. Conocía a su papá. Yo creo que Abraham le enseñó lo que era hacer un holocausto para Dios. Sabía de los elementos que se necesitaban para llevar holocausto. Sabía y veía, pues lleva el cuchillo a lo que vamos a llevar en sacrificio. Lleva la leña para que se prenda ese fuego. Lleva todo preparado, pero no veo que falta algo para lo que vamos a hacer. Yo creo que esa plática fue dramática, fue de suspenso. Y yo sé que Abraham esperaba que su hijo le preguntara eso. Pero algo que te quiero enseñar con esto, iglesia, es que un hijo que se pega al padre va a saber lo que es adorar y llevar adoración a Dios. Porque si los versículos que leímos, vimos que decía que iba a llevar adoración al Padre. Y créeme que tus hijos, papás, mamás, tus hijos están viendo, tal vez tus nietos están viendo y van a saber por medio de tu vida lo que es adorar y lo que es darle sacrificio y no negarle nada a Dios.
La fe que tú tengas se la vas a transmitir y se la vas a enseñar a tus siguientes generaciones, aquellas que vienen atrás. Porque vemos que el hijo Isaac, una vez que pues ya no vio nada y ya llegaron al monte, a la cumbre, vieron las piedras preparadas, vieron las leñas ahí puestas en el lugar, vieron a su papá preparado con el cuchillo. No dice la Biblia, la palabra de Dios, que se negó a hacer él el sacrificio. No puso resistencia, iglesia, porque tenía la misma fe, el mismo calibre que su papá. Y eso es un reto para nosotros como padres, porque lo que nosotros nos atrevemos a creer, lo vamos a transmitir a las siguientes generaciones. Pero lo que para ti fue un límite, para las siguientes generaciones es el inicio del estilo de vida que van a tener en el reino. Porque hemos visto, iglesia, que la fe es una manera de vivir. Y lo que a ti te costó años de ellos al nacer y vivir en Cristo es su inicio de lo que van a crecer en el reino. Y yo espero que las siguientes generaciones lleguen más allá de lo que nosotros hemos llegado. Pero va a ser a través de lo que te atrevas a creer. Dile al que tienes al lado si puedes creer. Pero como pasa en todos, queremos tener el control. Dile al que tienes al lado, queremos tener el control. Vamos a decirle al que tienes al lado, queremos tener el control. Porque créeme que si yo te dice, te profetizas, no, vas a ir a las naciones, Dios, que sea Cancún, trágame y aviéntame en la playa, o Miami, no sé, Orlando, donde estás linda, y Dios, aviéntame allá. Y aún queremos controlar lo que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora resulta que nadie la hombre. Ni ustedes se la creen. Ni ustedes pueden creer eso. ¿Cómo que no Dios te ha prometido algo? Una casa de Dios que sea de 3 pisos, que sea en la colonia mejor, en esta ubicación. ¿Cuántos dicen amén? Dios te promete, te da una palabra y vas a tener un carro para llevar y traer a Dios, que sea una camioneta, una Suburban, no sé, algo grande, que esté padre, que tenga buena apariencia. ¿Cuántos dicen amén? Que quieres controlar la palabra, la bendición de Dios sobre tu vida. Quieres tener el control. Y si es así, pídele una vez perdón a Dios, dile: Dios, soy pecador y perdóname por eso. Porque queremos tener el control, iglesia. Queremos tener el control. Pero para poder creer es necesario hacer algo, iglesia. Si puedes creer, o el creer es el arte de entregarle el control, de entregar el control. Si puedes creer es el arte de entregar el control. Dile que tienes al lado: si puedes creer es el arte de entregar en control. Vamos a decirlo otra vez de nuevo: si puedes creer es el arte de poder entregar el control. Abraham no le dijo nada a Dios, solamente obedeció. Abraham no le dijo y no le cuestionó nada a Dios, solamente obedeció. No le dijo: pues dime la ubicación exacta, el monte exacto, y que sea rápido, Dios, te lo entrego, pero que sea ya. Pues si lees la historia, son 3 días de camino. Imagínate esos 3 días en el caminar de Abraham. Muchos pasaría por su mente: ¿y si me regreso? ¿Y si ya no voy? ¿Y si hago como que se me cae la leña? ¿Si hago como que el cuchillo se me perdió? Tuvo tantos días para que su mente empezara a pensar y a analizar lo que Dios le estaba pidiendo. Y muchos, cuando pasamos por el COVID, con el primer día que tuviste ahí encerrado, ¿cuántas cosas no pasó por tu cabeza? O cuando estás enfermo, cuando te declaran una enfermedad grave, o estás viviendo un problema grave. Entre más tiempo se tarda, más cosas pasan por tu mente, ¿o no?
más cosas y no son de bendición muchas veces. Y si me muero, y si me pasa esto, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con el otro? Pasan tantas cosas por medio de tu cabeza. Imagínate 3 días en camino. Pero no vemos a Abraham dudando de lo que Dios había dicho. No vemos a Abraham limitarse a ir más lento. No vemos a Abraham tardándose para hacer las cosas y llegar a donde Dios le había dicho que tenía que llegar. Y Dios ya ha declarado muchas cosas sobre tu vida, ha declarado hasta dónde tienes que llegar, pero muchas veces te rehusas por querer tener el control. Pero es tiempo, iglesia, de soltar el control. Dile al que tienes al lado: es tiempo de soltar el control y dejarlo en las manos de papá. ¿Quién ha querido tener ese control? Dime qué has ganado con eso. Y por querer tener el control no puedes creer. No puedes creer. Pero Dios nos quiere llevar en esta serie a que entendamos que el creer es entregarle a Él el control de lo que ha declarado sobre nuestras vidas. En mejores manos, iglesia, no puede estar. En el mejor lugar es entregarle a tu vida a Dios. Y Dios, llévame a donde tú quieras, haz lo que tú quieras en medio de mi vida, porque créeme que Dios te va a llevar a un lugar mejor. Créeme que Dios no te va a llevar a un lugar peor de donde te recogió. Él te va a llevar a un lugar mejor, iglesia. Pero es cuando te atreves a entregarle el control a Él. Es la parte de dejar de controlarlo todo y decirle a papá: aquí está el volante de mi vida, condúcela, llévala por donde la quieras llevar y sé tú guiándonos. Mientras Dios me hablaba en esta palabra, dije: Dios, ya sé por qué no han sucedido cosas y sé lo que tengo que hacer. Porque como buenos humanos, carnales, vivir en la tierra nos dice que queremos tener el control de todo. ¿No ves la guerra que está pasando? Queriendo tener a alguien el control de una ciudad cuando Dios nos ha llamado a vivir en libertad. ¿Cuántas veces vives queriendo acaparar todo y no dejárselo a Él? Pero hemos sido esta noche retados a decirle a papá: aquí está, toma el control tú, papá. Y es lo que te lleva a creer. Porque creer sí te lleva a una obediencia, y la obediencia nos lleva a un amor, a una fe de cada palabra que ha dicho Dios, tomarla como si ya fuera. La fe se afirma, iglesia, a través de situaciones que provoquen que crezca o se fortalezca. Pero por no querer dejarle a Dios el control, no pasas situaciones que te hagan crecer y fortalecer tu fe. Y muchas veces, y yo sé que me meto en su cabeza en este momento y lo lleva: cuando paso enfermedad, cuando paso esto, cuando paso el otro, cuando me va mal, cuando no hay finanza, cuando no hay nada en mi alacena para comer para el día siguiente, cuando el recurso ha escaseado. Empieza a pasar todo eso ahorita por tu mente. Pero a veces no es por enfermedad o no es por cosas que estés pasando mal. A veces Dios te pide que des el extra y dices: Dios, no puedo, quiero tener el control. Se sale de mis capacidades y dice: Dios, hazlo. Porque tenemos la naturaleza de llevarlo a lo malo. Pero a veces en lo bueno que Dios nos quiere impulsar en nuestro ministerio, en nuestro llamado, lo frenamos por no creer y querer tener el control. No, cuando me capacite más, cuando ore más, cuando lea más, voy a estar listo para lo que tú quieres, papá. Y pero dice Dios: no, es ahora, muévete, levántate.
Pero no lo puedes hacer si no puedes creer. Es decir, confiar y entregarle tu vida a papá. Y que sea Él obrando, sea Él moldeando, sea Él capacitándote, sea Él añadiendo y quitando lo que tenga que quitar en medio de ti. ¿Por qué no has avanzado en tu ministerio? ¿Por qué te encuentras en un nivel estancado? Porque no te has atrevido a entregárselo a papá. Lo pensaste, es que es mío, es mi capacidad, es lo que yo puedo hacer. No, iglesia, es lo que Dios te ha dado y te ha bendecido y te ha llenado en medio de tu vida. Y muchas veces se lo negamos a Dios por querer tener el control, pero hemos sido llamados para entregarle el control a Dios. Jesús lo dice, que Dios, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Te entrego el control de mi vida y lo pongo en tus manos. No dice su palabra: aquel que quiere guardar su vida la perderá, pero aquel que la pierde la obtendrá. Porque en la primera frase dice: tú quieres tener el control. Y en la segunda frase dice: te lo entrego a ti, papá. ¿Cuántos esta noche van a tener ese calibre? Ya muchos empiezan a controlarlo y empiezan a ver tan grande, ¿o no? Pero empieza con lo pequeño, a entregárselo a Dios. Abraham empezó preparando lo que tenía que hacer. Levantarse temprano al día siguiente, preparar todo para que estuviera listo. Hasta parece que estuviera ansioso, que tuviera la necesidad de ir y hacer lo que Dios quería: llevar a su hijo a darle cuello. ¿Cuántos puede encontrar en esta noche con ese calibre? Que aunque sabes que te va a costar, le dice Dios: heme aquí. Cuando vives una vida en fe, te enseña o te moldea, te enseña o te moldea a soltar el control. Cuando vives una vida en fe, te empieza a moldear de tal manera que aprendes que es mejor que Dios tome el control que tú. Si no has hecho eso, es porque no has vivido o no has caminado en fe. Y la fe viene por lo más básico, iglesia. Con lo primero, leer su palabra. Pero a veces ni eso le queremos dedicar a Dios, porque queremos tener el control de nuestras vidas. Cuando nuestra vida ha sido diseñada para entregársela a Él, para alabarlo a Él. Que cada cosa que hagamos sea un sacrificio, sea una ofrenda, una alabanza, una adoración a nuestro Dios. Y en la parte donde nos quedamos, iglesia, porque si tienes una experiencia, esa experiencia te va a moldear y te va a llevar a algo más grande. Imagínate, Dios antes de darle a Isaac, le dice: te lo voy a dar, pero te lo voy a pedir. ¿Estarías dispuesto? No, pues dijo: ni me lo des. Va a hacer lo mismo, no baja el cero y no contiene. Pero primeramente lo lleva a un nivel de fe, lo moldea y lo deja ver tan claro que esperarse tantos años para que pueda tener familia, cuando en lo natural es imposible, cuando ya no, su matriz de Sara ya estaba sin funcionar. En las manos de Dios funcionó y pudo ver a Abraham que no fue por su capacidad, sino fue por la mano de Dios. Y esa fe lo moldeó, esa forma de vivir la experiencia de creerle a Dios. Aunque al principio lo dudó y se rió y pasaron ciertas cosas, pero fue impulsado a creerle. Y cuando vivió esa experiencia, su fe lo moldeó de tal manera que sabía que no era por él, era por lo que Dios hacía. Entonces cuando Dios le pide esto, Abraham ya tiene la capacidad, porque su fe tuvo esa experiencia de moldear su corazón, de moldear su cabeza, su mentalidad, de decirle: es mejor que Dios tome el control, y si Dios lo dijo, yo lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos esta noche se van a atrever a decirle a papá: te entrego el control, Señor? Vamos a ponernos de pie. Cierra tus ojos, iglesia.
Y siento esa noche que mentalidades van a ser quebradas. Que van a ser impulsadas a vivir ese estilo de vida. Porque este estilo de vida fuimos llamados a vivir, iglesia. Yo sé que te has cansado de vivir siempre lo mismo. Las mismas situaciones en tu casa, las mismas escasez, la falta de recursos, de finanzas, de no prosperar, de no llegar más allá. Y ojo, cuando hablo de prosperar no hablo de finanzas, iglesia. Hablo de identidad, de persona, hablo de llamado. Pero Dios esta noche quiere traer una hasta aquí a esa mentalidad y quebrantarla de tal manera que salga una nueva persona, que tenga esta capacidad de creer y tenga esa capacidad de decirle: Dios, yo te creo a ti, Señor. Puedo creer en cada palabra, puedo creer en cada cosa que sale de tu corazón, Señor. Es un tiempo entre tú y Dios, iglesia. Si le tienes que pedir perdón a Dios, es un tiempo para que te encuentres con Él. Si muchas veces te has negado y has querido tener el control de tu vida, es un tiempo entre tú y Dios, iglesia. Y tal vez vas a sentir que Dios te va a querer llevar a lo más al límite de tu vida, pero es para quebrantar todo lo viejo, toda mentalidad de esclavitud, toda mentalidad de no puedo, por llevarle una mentalidad de creer que si Él está en medio de nosotros, todo puede ser posible. Vamos, cierra tus ojos. Y mientras esta alabanza, esta adoración, si le tienes que pedir perdón a Dios, o como hemos visto en esta serie, si le tienes que decir a Dios: ayuda en mi incredulidad. Si tienes que decir a Dios: ayúdame a que mi voluntad no se haga, sino que se haga la tuya en medio de nosotros. Dile: papá, ayúdame a caminar en fe. Dile: papá, ayúdame a caminar en fe. Y deja de querer tener el control. Como deja que su mano sea en medio de tu vida. Deja que su mano sea en medio de tu ser. Que entre a tu mentalidad y empiece a quebrar esos obstáculos, esas barreras que no hacían crecer. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu creación. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho Y es tiempo de creer, iglesia, que nuestro Dios es más grande, que nuestro Dios es tan poderoso, que puede quebrantar, que puede dar, aun cuando parece que nos están pidiendo lo imposible. Es tiempo de declarar y creer, porque ese es el creer, iglesia, en Él. Esa es la parte de creer, decirle: Señor, sé que tú eres más grande de lo que estoy viviendo, de lo que está en este mundo. por la eternidad, tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey, mi esperanza solo en ti pondré.
grande. Vamos a declarar a la iglesia. Tú eres grande, mucho más grande, grande que tú eres grande, mucho más grande. Y esa es la parte, iglesia, de creer que tu Dios es más grande que todo, de creer que aquel que has confiado, que aquel que le has entregado tu vida es más grande que tu situación, es más grande de lo que tú habías imaginado. Es tiempo, iglesia, que nos atrevamos a caminar. Es tiempo, iglesia, que nos atrevamos a dar el siguiente paso. A decirle, papá, Señor, solamente guíanos, Señor. Solamente da esa palabra, da esa instrucción, Señor. Y Padre mío, yo obedeceré, Señor. Aún, Señor, cuando pida lo más amado, Señor. Porque Él es más grande, iglesia. Vamos, decláralo. Más grande es que yo soy, más grande que el gran yo soy, más grande que el gran yo soy. Más grande que el gran yo soy, la acusación, más grande que el gran yo soy. Vamos, que sea esta noche, papá, hablando tu vida. Que sea esta noche Dios hablando tu corazón. Que sea, papá, obrando en medio de ti. Que sea, papá, llevando tu fe. Porque cuando tú crees que no hay más grande que Él, no hará nada que te frene, no hará nada que te detenga, no habrá nada que te pueda poner un límite, no habrá nada que pueda traer en tu vida un hasta aquí, porque creemos que Él es más grande, creemos que su palabra tiene autoridad en medio de este mundo, en medio de nuestras vidas. Créeme, iglesia, que Abraham vivió esa experiencia, vivió ese momento de decirle a Dios, yo sé que tú eres más grande, papá. Cuando era imposible tener familia, cuando era imposible hacer que tu palabra fuera hecha en medio de mi vida, pude ver tu mano, pude ver tu mover, pude ver cómo abriste el cielo, pude ver cómo aquello que estaba muerto, tú empezaste a dar vida. Y cuando entiendes esa parte, iglesia, no le puedes negar nada, papá, porque va más allá de tu mente. Y sabes que no lo tienes que encapsular con tu capacidad, con lo que puedas entender. Es solamente obedecerle. Es solamente dejarte guiar por Él. Es solamente decirle a papá, yo voy a dar al paso, Señor. Yo puedo creer en ti, Señor. Créeme que Abraham dice ciertas partes que me enseña que él ya sabía, ya tenía claro lo que Dios podía hacer en medio de su vida. Sabía que aun cuando Dios le podía quitar a Isaac, Dios podía traer la bendición de volverlo a traer en vida. Y es esas veces que tú has pensado que vas a perder tu vida cuando se le entrega a Dios. Pero créeme que vas a ganar mucho más, iglesia, cuando te atreves a entregarle el control a papá. Yo era de aquellos que pensaba, iglesia, vivir en esa religión, porque yo lo veía como una religión. Lo quería encapsular con mi mentalidad, lo quería encapsular con lo que yo sabía. Y decía, ¿sabes qué? Voy a perder mi vida, voy a perder mi libertad. Pero cuando te atreves, que Dios se mete en medio de tu vida y quebrante tu mentalidad, quebrante lo que tú piensas, lo que tú crees, hasta ese momento es cuando Dios te toma y te lleva a la posición que tienes que estar, iglesia. Abraham tenía la promesa de ser padre de multitudes. Muchos pudieron pensar, hasta aquí va a llegar esa promesa. Pero Abraham sabía de lo que era capaz Dios. Sabía que su Dios era más grande de lo que estaba viviendo, de lo que tenía. Y sabía que Dios podía hacer algo en medio de esa situación.
porque él había vivido esa etapa donde en el vientre de su esposa ya no había vida, donde en él ya no había esa capacidad de dar vida, pero donde en el mundo no hay esa capacidad de dar vida. Cuando Dios se mete, cuando Dios obra, cuando Dios se mueve en medio de ese lugar empieza a dar vida. Él sabía que iba y obedecía la palabra de Dios, y sabía que el lugar no era para un lugar de muerte. Sabía que ese lugar no era un lugar para ponerse triste, no era un lugar donde iba a perder. Él sabía que era un lugar donde iba a ganar, porque tales fueron las palabras cuando llegaron y vio y supo que era ese monte, que le dice a sus criados: quédense aquí quédense ustedes con el asno, solamente vamos a ir mi hijo y yo. Y le dice: y regresaremos. Vamos a regresar. No sé si estaba profetizando o no, pero estaba diciendo: vamos a volver. Y aun cuando su hijo le hace la pregunta más crucial en medio de su vida, le dice, y no crean que fue una mentira o fue una mentira piadosa o fue una manera de salirse de la pregunta de su hijo, porque su hijo le dice: ¿y el animal para llevarlo al sacrificio? Le dice: Dios proveerá. Dios proveerá. Y es cuando tú te atreves a creerle a Dios y no dejas que las circunstancias dicten lo que tú vas a hacer, y dejas que Dios dicte lo que va a hacer sobre tu vida. Es la parte de creer, iglesia, de dejarle el control a Él. Abraham en ningún momento quiso tener el control, en ningún momento quiso tener la autoridad de ese tiempo de lo que iba a vivir. Vivió bajo el control de Dios, bajo lo que Dios había dicho, bajo lo que Dios le había declarado. Y es la parte que Dios nos quiere llevar en esta serie de poder creer, que le sueltes el control a Dios, y créeme que verás grandes cosas en medio de tu vida. Atrévete a entregarle lo que no le has entregado a Dios. Tú sabes lo que no le has entregado a Dios. Tú sabes la parte que le has limitado y le dices: Dios, aquí no. Pero atrévete a entregarle eso a Dios, y verás a Dios de una manera que no lo habías visto. Conocerás a papá de una manera que no habías visto. Verás el mover de Dios en medio de tu vida de una manera que no lo habías visto hasta el día de hoy. Pero es tiempo, iglesia, de movernos en fe y creer. Y creer esta parte, iglesia. Porque Abraham sabía que era más grande Dios, que era más grande él de lo que iba a vivir. Y yo creo que estaba en su corazón. No lo relata la Biblia, pero él estaba convencido y creyendo en cada palabra que dio Dios. Y sabía que Dios iba a proveer. Sabía que Dios no le iba a fallar. Sabía de un Dios fiel, de un Dios que cumple sus promesas, de un Dios que no quebranta lo que ha declarado sobre nuestras vidas. Pero es cuando te atreves a soltarle el control a Él, iglesia. Cierra tus ojos esa noche. Papá, te damos gracias, papá, por ese tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado, Señor, en esta serie, Señor. Pero gracias, papá, te doy aún más, Señor, por lo que vas a hacer en medio de cada uno de tus hijos. Porque sé, Señor, que no es la estatura que van a llegar, Señor. No es todo lo que han visto, Señor, de ti en medio de ellos, Señor. No es todo, Señor, lo que tú has hecho o harás, papá, en ellos, en su casa, en su familia, Señor. Creo, Señor, que viene algo más grande para ellos, Señor. Creo que viene algo más grande para cada casa, para cada hogar, Señor, que represente esta iglesia, Señor. Sé, Señor, que tú te estás moviendo, y sé, papá, que tú moverás, Señor. Y aún, Señor, lo que venga, Señor, sabemos, Señor, que tú tienes el control, papá, de cada etapa, Señor, que vamos a vivir, Señor. Y sé, Señor, que tu mano, Señor, y tu gloria, Señor, resplandecerá, papá, en medio de nosotros, Señor. Y veremos, Señor, Padre mío, Señor, tu mover, Señor. Veremos, papá, y declararemos, Señor, que tú eres más grande, Señor. Quiebra, Señor, nuestra mentalidad. Quiebra, Señor, nuestra forma de ver en ese tiempo, Señor. Y déjanos ver, Señor, pensar, Señor, cómo está en tu corazón, Señor. Que así como Abraham, Señor, tuvo la capacidad de no negarse, Señor, de no negar a su hijo, Señor, a lo que más amaba. Que así tengamos esa capacidad, Señor, de poder creer en ti, Señor.
de no querer, papá, guardar nuestras vidas, Señor, por miedo a perderlas, Señor, sino entregarla a ti, Señor, confiando, Señor, que tú tienes el control, papá, de nosotros. Tal vez, iglesia, has pasado por situaciones que te han dicho hasta aquí, pero es el tiempo que verás el mover del cielo en medio de tu vida. Entrégale esa situación a Dios. Entrégale el control de cada problema. Y aún más, entrégale el control de tu llamado, iglesia. Entrégale el control de lo que Dios ha dado, del recurso que Dios ha puesto en medio de tu vida. Porque en sus manos creemos que se multiplicará. En sus manos creemos que nos llevará a un lugar más alto. Creemos que Dios obrará y se moverá en medio de nosotros. Y aun lo que parecía poco, Dios lo va a hacer que resplandezca y va a hacer que se multiplique en medio de nuestras vidas. Papá, seas tú, papá, moviéndote. Sé tú hablando, Señor. Y que sea tu palabra, Señor, como esa espada de dos filos, Señor. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Y podamos ser, Señor, como tú has dicho, papá. Gracias te damos esta noche, papá. Gracias por tu palabra, papá, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, papá. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.